Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Legacy. Hoy estamos en el episodio número 24 y continuamos con nuestra misión y visión clara de compartir información para combatir la desinformación. El episodio de hoy tenemos al mega invitado especial que repite también este podcast, uno de los primeros invitados que tuvimos en este podcast, el doctor Max Moreira Akame. Max es médico y tiene una especialidad en medicina de emergencias. Además, tiene una maestría en cardiología deportiva en Inglaterra. Y pues ahorita Max nos va a contar un poquitito más de él. El tema con el que vamos a exponer el día de hoy, bueno, a conversar en el episodio de hoy es sobre prevención de riesgos cardiovasculares y pues otras cosas que estén aunadas y aledañas a esto. Max, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un honor repetir. ¿Cómo Buenísimo. estás? Pura vida. El honor es mío. La verdad, los últimos meses y que han pasado, que he tenido la oportunidad de compartir otra vez con vos, es siempre muy agradable conversar, ya sea en una prueba de esfuerzo máximo, ya sea en un café, un almuerzo. Creo que sos una persona que, pero primero admiro mucho. Gracias. Quiero que lo sepas. Respeto mucho lo que haces también. Y cada vez que hablo con vos me aprendo. Pura vida, igual. Y honestamente eso es algo que a esas alturas uno valora muchísimo y pues te agradezco mucho el tiempo que estás acá y pues la disposición para comunicar y compartir esta información con más gente, mae. No, buenísimo. Yo encantado de estar acá. La verdad es que me gusta mucho también compartir el conocimiento, como vos lo decís, y de estar con un amigo es como Claro, tan mae. y relajado. Es más agradable también. Sí, total. Y Max, bueno, contame un poco qué estás haciendo actualmente, dónde estás ahora. En varios lugares, pero vamos a ver, esencialmente parte de mi trabajo ahora es un poco más hacia la parte de fisiología, digamos, de evaluación cardiopulmonar y prescripción del ejercicio. Estoy en el programa de rehabilitación cardiopulmonar y oncológica del San Juan de Dios. Ahí coordino el laboratorio de evaluación cardiopulmonar, que ahora probablemente vamos a hablar un poquito más de eso. Y bueno, soy parte del equipo multidisciplinario que trabaja en la evaluación y prescripción del ejercicio de los pacientes del programa de Rehabi, que tenemos un gran número de pacientes de diferentes patologías que luego conversaremos en detalle. Y también en la parte privada estoy en un programa que tenemos en el Instituto Vivit, que es un programa privado de rehabilitación cardiopulmonar. Coordino también el laboratorio de evaluación cardiopulmonar. También un poco con los mismos conceptos que tenemos en el San Juan, digamos. Y por la parte de emergencias estoy también en el Hospital de Trauma en el Instituto Nacional de Seguros, haciendo más la parte de emergencias. De emergencias. Entonces ahí estamos por todo lado. Ay, qué chiva. Igual ahora me gustaría a lo largo y al final del episodio de hoy que también nos dejen más referencias puntuales de cómo la gente podría acceder a este tipo de servicios, porque es gran parte también de la iniciativa de este podcast, comunicar y crear este tipo de oportunidades, que la gente sepa que hay oportunidades allá afuera para que tome un rol más activo, ¿verdad? Tal vez en su salud. Y pues más que todo, también aunado a este tema de prevención de riesgos cardiovasculares, que la gran pregunta que te hago ahorita es, bueno, ¿cómo podemos iniciar? O sea, ¿qué crees dónde podríamos iniciar? Bueno, a ver, tal vez yo creo que inicio un poco por mi historia personal en el sentido de que a veces uno dice que hace un emergenciólogo haciendo evaluaciones cardiopulmonares y prescribiendo el ejercicio. De repente yo soy un poco un bicho raro dentro de la medicina de emergencias, pero a mí siempre me ha parecido que la medicina de emergencias tiene un componente absolutamente preventivo. Y voy a citar un ejemplo que siempre lo digo porque además me parece muy relevante a nivel de país, de historia del país, que probablemente uno de los proyectos que la medicina de emergencias como especialidad ha realizado y que ha tenido un impacto fundamental a nivel nacional, a nivel como sociedad, fue un proyecto de una iniciativa de la Unidad de Trauma del Hospital Nacional de Niños con la doctora Fabiola Chacón, con el doctor Marco Vargas específicamente, que fueron los que desarrollaron el proyecto de ley para que todos tengamos que tener una silla de niños en el carro. Wow. Entonces, básicamente, ese proyecto impactó en que no es que no lleguen niños traumatizados por un accidente de tránsito, pero que claramente la incidencia y la morbimortalidad de esos niños sea muchísimo menor. Y ese básicamente es probablemente uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia del trauma en niños en este país. Y probablemente es uno de los proyectos donde la medicina de emergencia se vio más reflejada en términos preventivos. Entonces, digamos que esto tal vez explica un poco por qué a mí me interesa la parte de prevención de riesgo cardiovascular, el concepto de
el manejo de los desastres, que implica prevención de riesgo cardiovascular, por ejemplo, cuando estamos hablando de escenarios deportivos o estas cosas que luego entraremos más en detalle. Entonces, partiendo de esa premisa de lo que yo considero que también es una parte fundamental de la medicina de emergencias, que no es solo ver el paciente que llega post accidente de tránsito, post infarto y que hay que reanimarlo, que eso es mucho de lo que hacemos nosotros, que nos dedicamos a la reanimación de las personas, sino también a cómo hacemos para que no lleguen. Total. ¿Verdad? Yo creo que eso es fundamental. Entonces, bueno, partiendo de ahí, yo siempre he estado metido en el deporte, primero como deportista y después como médico de equipos, en algún momento trabajando o asesorando al Comité Olímpico y demás. Entonces, siempre he tenido esa beta deportiva. Entonces, bueno, yo creo que era combinar las dos cosas. Entonces, bueno, por ahí termino haciendo entonces la maestría en cardiología deportiva y todo este rollo. Y bueno, y ahí sumamos el hecho de que el deporte es salud, pero el deporte necesita una prescripción adecuada, independientemente que uno sea un atleta de alto rendimiento o que uno sea un paciente post cirugía cardíaca. Correcto. Uno necesita una prescripción adecuada. Y cualquier cosa en el medio de esos dos escenarios extremos. Exactamente, exactamente. Y entonces, a partir de que uno necesita una prescripción adecuada, uno también necesita saber cuáles son sus riesgos, como todo en la vida. Uno tiene que medir riesgos. Y en esto estamos midiendo el riesgo cardiovascular. Entonces, yo me voy a mover más de la silla al baño, del sillón o de la cama a levantarme a hacer el desayuno, pues probablemente eso podría tener un riesgo. Entonces yo tengo que saber cuál es el riesgo que yo tengo para entonces definir cómo progreso en tener en este caso, una mejor salud cardiovascular. Entonces, poco creo que esa es la explicación de por qué llegamos aquí. Creo que está chivísima. Yo que he escuchado tu historia también, tal vez de forma más profunda, me pareció una historia fascinante que se presta como para hacer solo un podcast de todo eso, porque creo que hay mucho que uno puede también agarrar. Pero en el tema de la prevención de riesgos cardiovasculares, yo también creo que es un tema importantísimo, amarrándolo con el hecho de la incidencia que haya y con lo que vemos hoy reflejado también en todos estos problemas de salud o enfermedades inflamatorias crónicas del corazón. Uh-huh. Que es lo que tal vez más nos está atacando hoy día, se podría decir. Lo que más sí, a ver, yo creo que evidentemente la enfermedad cardiovascular en la población general es la primera causa de muerte a nivel mundial y nosotros nos comportamos como un país desarrollado, digamos, en ese aspecto al menos. Lastimosamente. Al menos en ese aspecto, porque básicamente tenemos una vida muy sedentaria. De hecho, nosotros en este momento debemos ser el segundo país con mayor índice de obesidad en América Latina y probablemente en niños y adolescentes somos el primero y le estamos ganando a México. Y estamos proyectados a llegar a ser el primero en unos cuantos años. Y así entonces, secundario a eso, vienen toda la cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, etc. Y ahí podemos seguir enumerando porque cáncer también tiene que ver con la actividad física, etc. Entonces, partiendo de esa premisa, hay un elemento, digamos, uno tal vez debería dividirlo en dos escenarios, porque hay un escenario que es más claro en el concepto de la población general que tiene enfermedad coronaria, digamos, establecida, o sea, enfermedad de las arterias del corazón, donde la incidencia de muerte súbita puede ser un poco más alta que en la población más joven o menor de 35 años. Digamos que hay una línea divisoria un poco arbitraria que probablemente ya no es tal, pero que uno la sigue diciendo para cuando uno quiere ser un poquito más académico de diferenciar cosas, que es que uno asume que después de los 35 ya uno tiene, no sé, o fumó un mal estilo de vida, no durmió, come mal y entonces probablemente tiene enfermedad de las arterias del corazón, pero que posiblemente antes de los 35 uno no tiene eso, pero también se puede morir súbitamente, pero es menos frecuente y es todavía menos frecuente en deportistas de rendimiento. Entonces, parece mentira, pero conforme la edad disminuye, la percepción de la sociedad es que es menos importante la muerte súbita. Cuando la edad aumenta, la percepción de la sociedad es que la muerte súbita es más esperado. Es más esperado y es más frecuente, lo cual es cierto epidemiológicamente hablando, pero en realidad es que, por ejemplo, en Costa Rica nosotros tenemos un subregistro de las muertes súbitas. Si uno agarra los registros de los ingleses, que desde hace unos 20 años o más, creo ya casi 30, lo están haciendo mucho mejor que nosotros en términos de registrar las muertes súbitas y de prevenir el riesgo cardiovascular. La incidencia que ellos tenían cuando yo estaba allá, digamos, hace unos 6, 7 años, de muertes súbitas en personas menores de 35 años, era de alrededor de 12 o 13 por semana en el Reino Unido. Wow. Ok, no eran 12 o 13 al año, eran 12 o 13 por semana. ¿Por qué decís que hay un subregistro acá? ¿No se está llevando con ese nivel de detalle? ¿O? No, porque en realidad una de las cosas, justamente ahora estamos con todo un trabajo dentro de una de las comisiones
que hay de la Asociación Costarricense de Cardiología, que es una comisión específica de muerte súbita, porque básicamente, por ejemplo, cuando históricamente los registros de las muertes súbitas tienen que ver con lo que pasa en las noticias, o sea, lo que uno ve en las noticias. Eso es históricamente lo que ha pasado en el mundo. Y aquí en Costa Rica nos damos cuenta que hay una muerte súbita cuando algo aparece en la noticia. Hagamos una pausa y me explicas qué es una muerte súbita. Muy bien. Básicamente es el colapso cardiocirculatorio en una persona que sucede sin síntomas, o donde los síntomas son de una hora previa, digamos, al evento. Entonces, un colapso súbito de la persona, donde en teoría no hay síntomas previos. Ni antecedentes. No necesariamente. Puedes tener Puede antecedentes cuando tenés más de 35 años y ya tenés una enfermedad coronaria establecida, pero el concepto es que es un colapso súbito de la persona sin necesariamente síntomas previos que ocurren alrededor de una hora. ¿Cuáles son esos síntomas más comunes, tal vez? Puede haber dolor torácico, puede haber un desmayo, por ejemplo, que es lo que uno puede ver en los deportistas, por ejemplo. Entonces, pero conceptualmente es el colapso súbito de una persona, que alguien de repente, pum, se desmaya enfrente de uno. Eso es como lo que uno consideraría una muerte súbita, para no entrar en demasiado detalle técnico, que más bien quede la imagen de que cuando uno ve a alguien colapsar súbitamente, uno lo primero que tiene que pensar es que esa persona literalmente se está muriendo. Y que ocupa atención. Y que necesita atención rápida, aunque usted no sepa qué hacer. Eso me gusta mucho para que ahorita me cuentes un poco de otro tema que vamos a hablar. Pero antes de entrar en ese tema, ¿por qué es también importante concientizar de este tema de las muertes súbitas? No en esta población más esperada, sino en la población no esperada. Claro, y un poco siguiendo lo que preguntabas ahora, bueno, ¿por qué tenemos un subregistro? Bueno, porque normalmente en nuestros países la gran mayoría de certificados de defunción, por ejemplo, los mayores de 35 años dice infarto agudo del miocardio o paro cardiorrespiratorio. Eso no significa nada. Sí, todo el mundo muere por la misma causa. Todo el mundo muere por lo mismo. Y eso es un trabajo que tengo que citar a la doctora Vivian Araya, que es una electrofisióloga muy famosa de este país, que ha sido la que ha liderado en los últimos años este proceso, y hay ya reuniones entre la Comisión, Colegio de Médicos, el censo, etcétera, para tratar de que lo que se escriba en el certificado de defunción sea lo correcto, porque si no es imposible llevar un registro. Total. Y lo otro es que nosotros en nuestro país, por las características, no porque no se quiera, sino por las características del Poder Judicial y la Medicatura Forense y de la parte de patología de la seguridad social, excepto a las muertes violentas, las muertes súbitas que no son violentas, bueno, que son, o sea, básicamente que son médicas y no, digamos, por un traumatismo, no necesariamente se hace una autopsia. Entonces, tampoco tenemos una casuística de cómo estaba, por ejemplo, ese corazón. Bueno, eso no lo sabía yo. ¿Verdad? Entonces, y eso es una realidad en nuestro país por las características que tenemos, ¿verdad? O sea, no, es prácticamente imposible brindar eso. Pero bueno, justamente parte del trabajo que se ha hecho en los últimos 2 años y sobre todo este último año ha sido en conjunto con la Asociación de Cardiología, con la Asociación de Medicina Forense y con también expertos internacionales que nos han estado colaborando y hemos estado haciendo un trabajo conjunto de tratar de concientizar de la necesidad de modificar justamente estas cosas que no estaban pasando bien. En Inglaterra y en algunos países de Europa, en Nueva Zelanda y en Estados Unidos lo tienen mejor estructurado, entonces logran hacer esas autopsias y logran identificar las causas de esas muertes súbitas. Entonces, ¿qué pasa? Que la incidencia de muerte súbita en gente joven, independientemente que sea deportista o no, es más alta de lo que uno cree. Sigue siendo poca, pero es más alta de lo que uno cree. ¿Y vos crees que aquí anda parecido, que sea más alta de lo que uno crea? Yo creo que sí. Obviamente. ¿Y es más común en deportistas o en gente no deportista? Sigue siendo más común en gente no deportista, en gente sedentaria, en gente de más de 35 años. En eso la epidemiología sigue siendo la misma. Pero yo sí creo que tenemos... ¿Pero en la gente joven? Yo creo que sí tenemos un subregistro. También. Sí. Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que sabemos menos de lo que creemos que sabemos. Y eso es una preocupación, no digamos. me sorprendería. Eso es una preocupación que tenemos desde hace mucho tiempo y donde hay toda una discusión entonces, no solamente en prevenir la muerte súbita, sino también en diagnóstico. O sea, cuando sucede, tener claros los diagnósticos, porque también eso nos permite generar políticas al respecto de eso. Por ejemplo, las enfermedades hereditarias cardiovasculares, que son las enfermedades genéticas, que son las causas más importantes de muerte súbita en menores de 35 años, independientemente de que sean deportistas o no, básicamente el diagnóstico muchas veces es por autopsia molecular, ¿verdad? O sea, por genética en la autopsia. Porque muchos de esos pacientes el primer síntoma que tienen es la muerte súbita,
¿verdad? Entonces, a veces es muy complicado. A veces logramos diagnosticar porque alguien tiene un síncope, o sea, un desmayo, Claro. y de repente tenés un electrocardiograma o tenés un ecocardiograma que te da información y dices, ok, esto puede ser A, B o C. Entonces ya uno va a buscar más específicamente, y después busca la familia y empieza a hacer ahí todo un árbol familiar. Pero eso no es tan fácil, ¿verdad? Entonces necesitas que se alineen un montón de elementos que ahorita no los tenemos tan alineados, y entonces uno tiene que partir de lo que puede. En este momento, hacer diagnóstico por autopsia molecular es casi imposible en este momento acá, pero por lo menos podemos hacer, no sé, tamizajes con electrocardiogramas para ver si encontramos algo, que es costo efectivo, porque es una herramienta útil, sencilla, barata, que bien interpretada puede dar mucha información y nos podría permitir un poco Ir haciendo como descubrir un cosas. mapeo. Correcto. Como un correcto. mapeo temprano. Y lo otro es que un poco aquí entonces se junta la parte de emergencias, es que de nada sirve hacer un tamizaje si nosotros no tenemos un sistema de emergencias que sea eficiente, ¿verdad? Entonces nosotros, por dicha, en Costa Rica tenemos un sistema prehospitalario que es bastante eficiente, y somos un país pequeño, entonces las distancias que tiene que recorrer una ambulancia, digamos la parte prehospitalaria, hacia el lugar de algo, digamos, es poco, y normalmente es poca la distancia de donde recogen a un paciente y lo llevan a un centro médico que lo pueda atender de manera adecuada. Eso es una ventaja. Sin embargo, cada segundo cuenta. Entonces, si yo veo a alguien que colapsa y puedo identificar que esa persona colapsó y tengo un desfibrilador, que es un aparatito que nos sirve para hacer un choque eléctrico como en las películas, porque básicamente cuando la gente colapsa, el corazón es una bomba que funciona a través de un circuito eléctrico y tiene tuberías. Esa es la forma más fácil de describirlo. Entonces, cuando la gente colapsa, la probabilidad más grande es que sea por un cortocircuito, básicamente. Y ese aparatito... Y deberíamos de inferir, o deberíamos de asumir que está relacionado al corazón. Y probablemente sí, o sea, en la gran mayoría de los casos. Entonces es muy posible que ese aparatito que da una descarga eléctrica y que vuelve a la persona a tener un ritmo normal del sistema eléctrico del corazón, le puede salvar la vida. Y entre más rápido lo tengamos, el acceso a él, y más rápido haya alguien que sepa cómo usar ese aparatito que es automático, no se necesita tampoco, no es ciencia de cohetes, porque es justamente un desfibrilador automático que está hecho para que la gente... Es básicamente enseñar a una persona a operarlo. Exactamente. Entonces, si uno logra tener ese sistema de emergencias bien establecido, más la parte preventiva, probablemente uno no solo diagnostica más cosas, sino que también previene más muertes súbitas. Entonces, todo es un quizás conjunto. Por ahí empieza el tema de la verdadera prevención, que también está aunado a un tema de educación de la población. Correcto, total. Es ir como generacionalmente, ir reeducando a la gente, y lo hablábamos cuando estábamos tratando de definir la línea de conversación de hoy, sobre que quizás este tipo de accesibilidad o enseñanza no deba ser exclusivamente de profesionales en salud. Total. De hecho, bueno, sumado al concepto que yo te decía al inicio de lo que a mí me parece que es medicina de emergencias, que es preventiva, a mí me parece que un componente fundamental de la medicina de emergencias es educar, porque básicamente nosotros, cuando estamos en un servicio de emergencias, jugamos con los riesgos. Entonces nosotros ponemos en una balanza si al paciente X lo podemos egresar y mandarlo para la casa o lo tenemos que dejar hospitalizado. Yo siempre digo, aquí va a sonar un poco crudo, pero es una realidad de la medicina de emergencias. Nosotros tenemos tres opciones. Hable crudo. Tenemos tres opciones en emergencias. O le damos salida al paciente, o lo hospitalizamos, o se nos muere. No hay más. Nada más. ¿Verdad? Eso es lo que hay. Lo que pasa es que si uno toma la decisión inadecuada cuando le da salida, se puede morir. Sí. Si lo deja hospitalizado, pues si algo le pasa, está en el hospital. Pero entonces, realmente uno está jugando con el 66% de las probabilidades de que algo salga mal. A la hora de decirle. A la hora de decirle al paciente, váyase. ¿De acuerdo? Entonces... y estadísticamente es mucho. Es mucho. Y entonces, cuando uno juega con los riesgos, uno tiene que educar a la gente. Porque entonces... por ejemplo, hay guías internacionales que dicen que a una enfermedad X usted la puede manejar ambulatoriamente con ciertas cosas y darle recomendaciones al paciente. Y uno dice, sí, claro, si estoy en Suiza o en Seattle, pero no si estoy en el San Juan de Dios y el paciente vive en Vuelta de Jorco, porque solo con el hecho de que se transportó hasta allá y algo le pasa, ya no se puede volver. O sea, estamos muy lejos y las condiciones socioculturales, económicas y demás son muy diferentes. Entonces, nosotros jugamos con los riesgos de manera diferente. Entonces, cuando uno tiene que jugar con eso, lo que tiene que hacer sin duda es educar a la población. Entonces, siguiendo con esta línea, en términos de la prevención,
cuando uno además está hablando de prevención de muerte súbita y uno dice que el ejercicio es salud, pero que el ejercicio puede ser un gatillo, porque es esa discusión de dónde está el balance entre que el ejercicio podría ser, digamos, un riesgo, un detonante versus que el ejercicio es algo positivo para la salud cardiovascular. Bueno, justamente el balance está en la educación. En la educación de cómo se hace el ejercicio, de cómo se previene el riesgo, de cómo tengo un sistema de emergencias para atenderlo y de así como yo debería siempre en las escuelas tener que la actividad física fuera casi que diaria en las escuelas, en los colegios y demás. A la par de eso, yo tengo que educar desde los chicos, sus profesores y cuando son adolescentes y en el colegio, etcétera, a cómo prevenir esos riesgos, Total. a cómo identificar las cosas y a cómo manejarlas inicialmente. Cuando vos me mencionaste este tema, bueno, este concepto de espacios seguros, creo que espacios seguros. Cardioprotegidos, sí, hay diferentes formas. Espacios cardioprotegidos, ese era. Espacios cardioprotegidos. Me pareció una idea brillante, o sea, y me pareció no solo brillante, sino que es una cosa que casi que es imperante. Correcto. Porque nos da una... Vos me mencionabas, y tal vez ahorita me puedes ampliar un poco más, sobre la diferencia que hace una atención en no sé cuántos minutos. Probablemente después de 4 minutos ya la mortalidad es muchísimo más alta. Eso que me se dispara mencionabas. exponencialmente. O sea, la persona que está sufriendo un tipo de episodio así, ese abordaje pronto, rápido, esa acción es fundamental para la expectativa de vida. Correcto. O la probabilidad de supervivencia. La probabilidad de supervivencia. De supervivencia, exactamente. Y sobre todo de esa sobrevida que sea en una persona funcional. Porque es que cuando uno reanima a alguien en emergencias, cuando una persona está en un colapso cardiocirculatorio y uno está reanimando a alguien, su objetivo primario, bueno, el objetivo primario es que vuelva a la circulación espontánea, que así lo llamamos nosotros. Pero realmente ese no es el más importante. El más importante es que neurológicamente no tenga ninguna alteración cuando salga de todo eso. Y que la persona se pueda reincorporar a la sociedad, a todo lo que estaba haciendo antes, familiarmente, y quizás es la razón etcétera. del por qué esa atención tan temprana es fundamental. Correcto. Después de los 4 minutos ya empieza a haber más compromiso. Se complica mucho. Y ahora todo Entonces, hace sentido, claro, uno quisiera tener una ambulancia de soporte avanzado de vida en 4 minutos en cualquier evento, pero no siempre se tiene. Es una bonita expectativa, no es una buena realidad en este país. Entonces hay que generar otras estrategias para poder tener eso. Y yo creo imperativo el tema de la educación. Y de la educación en todos los niveles. Y yo creo que probablemente yo lo veía con mi hijo una vez que estábamos hablando de este tema. Suena un poco raro, pero bueno, es porque vamos a hacer de las cosas que hablamos en la casa. Y básicamente el chiquitillo con 7 años me explicaba cómo hacer para reanimar a una persona y tenía claro el concepto de darle masaje cardíaco, del circuito eléctrico del corazón. Y yo dije, bueno, si yo a mi hijo de 7 años, ya hace un par de años de eso, le puedo explicar esto y él lo entiende, pucha, ¿qué impacto vamos a poder tener en esa población que son como esponjas, digamos, absorbiendo información y que lo puedan reproducir en las comunidades? ¿Verdad? Porque el simple impacto hecho es de mucho, hablarlo, el simple hecho de hablarlo, de comunicarlo y de ponerlo en el mapa, no solo de un niño, un adolescente o como hablábamos fuera de acá, un ejemplo, en las escuelas, que los profesores tengan conocimiento de esto, tengan acceso Correcto. a este tipo de desfibriladores, estas máquinas que ayudan a reanimar o, no sé, a revivir. Sí, el concepto. Decir así. Y pues que esté al alcance y que lo puedan operar. Correcto. Es fundamental, creo yo, y es algo que se puede hacer. Vamos a ver, yo creo que lo chiva en Costa Rica es que hay cosas que juegan en contra y a favor. El ser un país tan pequeño es algo que se podría replicar en todo el país. Pues sí. ¿Cierto o no es Casi cierto? todo el país. Sí. ¿Verdad? Y también el hecho de que esa reeducación o esa nueva culturización se puede hacer muy rápido. Correcto. Sí se destina al interés y el recurso y el tiempo adecuado, ¿verdad? Sí. Y es lo que hablábamos también fuera de acá con respecto a que la accesibilidad a este tipo de información no sea tan restringida. Total, porque muchas veces está muy restringida al profesional de la salud o a lo que está cerca, digamos, de la salud. Y yo creo que hay que democratizar más, no solo el acceso a la salud, pero eso es otro tema, sino también el acceso a la información en salud. Y sobre todo en estos escenarios. Digamos que, por ejemplo, en otras partes del mundo donde están mucho mejor organizados los sistemas de emergencias para los grandes eventos deportivos, por ejemplo, en Wembley,
un estadio mítico, inglés, tal, todo, no sé, una final de una FA Cup entre Manchester City y Chelsea puede tener 110,000 espectadores más todo lo que está ahí abajo de jugadores, etcétera. Entonces, el sistema de emergencias que ellos tienen no es solo para los jugadores, es para todo el estadio. Entonces, están muy claramente definidas las zonas, están muy claramente definidas los equipos de trabajo, qué tienen que tener, dónde, epidemiológicamente ya por la historia saben dónde pasan, porque la cuesta es más empinada para llegar a la gradería tal y saben que ahí la gente se infarta. Es una cosa impresionante. Por ejemplo, vos me mencionabas eso, de esos espacios cardioprotegidos, y vos me mencionaste un ejemplo de estadios y ese tipo de cosas, pero yo me pregunto, escuelas, Correcto. colegios, universidades, supermercados, que un sábado o un domingo tienen fácil 200 personas, un supermercado como Walmart o PriceMart o Pequeño Mundo, fácilmente. ¿cierto? La encrucijada que tengo yo, o el cuestionamiento que me hago es, ¿conocerán de este tipo de cosas? ¿Tendrán desfibriladores? En teoría, digamos, hay algunas regulaciones que en esos lugares y luego debe si haber. alguien lo puede operar. Correcto. Y se supone entonces que debe haber un entrenamiento para las brigadas y demás. Y debe haber brigadas, o sea, debe haber gente entrenada, digamos, para por lo menos poder operar rápidamente, digamos, y tirar una alerta y operar rápidamente el dispositivo. Pero sin duda esto es educación. Hay un ejemplo muy interesante, digamos, con respecto al fútbol, porque yo creo que todo este tema de muerte súbita vino a salir a flote, digamos, en el mundo con probablemente dos grandes cosas. Por un lado, los italianos, que siempre han sido muy estudiosos, digamos, de su propia epidemiología, y entonces en una zona específica hicieron un estudio y se dieron cuenta que ellos sí tienen una ley que si, con respecto a los atletas, que les hacen un tamizaje cardiovascular, si descubren alguna patología, los descalifican del deporte competitivo. Eso pasa en Italia, no pasa en el resto del mundo. Pero gracias a eso, lograron identificar en una zona específica que tenían una patología específica que producía muertes súbitas, y con ese tamizaje de riesgo cardiovascular redujeron casi a nada la muerte súbita. Impresionante. Entonces, ese fue probablemente uno de los primeros grandes estudios en los 90 que dijo, ok, hay que hacer algo con este tema, parece que estamos equivocando el camino y tenemos que empezar a hablar un poco más de prevención. Después, digamos, en Estados Unidos hicieron algunas otras cosas. Además, ellos tienen mucho más tipificado en los últimos años en deportes y por origen étnico y otras cosas, que es también muy interesante. Pero probablemente una de las cosas que yo digo que marcó un poco la pauta fue la muerte del jugador camerunés en esta Copa Confederaciones del partido contra Colombia. Después de eso, probablemente el siguiente evento como más famoso es el de un jugador del Bolton inglés. Y el siguiente evento famoso, porque hay otros en el medio, pero el siguiente evento famoso fue el de Eriksen, el jugador danés. Claro, el danés. Entonces, en este primer evento del jugador de Camerún, el jugador fallece. Claramente nadie tenía idea qué hacer con ese paciente. Todo estuvo terriblemente mal, el escenario desde el punto de vista médico, y el paciente tiene un desenlace fatal. Es muy difícil saber, o sea, uno podría querer asumir que si hubiese habido una reanimación adecuada, el paciente hubiera tenido una sobrevida mejor. ¿Quién sabe? Eso es muy difícil de especular. Ser médico en retrospectiva, yo siempre digo que es muy fácil, ¿verdad? Entonces, pero claramente el escenario fue muy mal manejado. El siguiente escenario, que es el del jugador del Bolton, se reanima propiamente en el estadio porque estaba en Wembley, se reanima rápidamente, lo logran llevar a un sitio adecuado, a un hospital de primer nivel en Londres, y el paciente sobrevive sin ninguna lesión neurológica. Él no vuelve a jugar al fútbol, pero hace su vida normal. Y el siguiente episodio es Eriksen, donde se reanima prácticamente inmediatamente en el campo de juego. Él sale consciente del campo de juego y termina con un cardiodesfibrilador jugando un mundial, ¿verdad? Entonces, esa es la evolución de la historia. Eso te iba a decir, ¿qué ejemplo más revelador y esclarecedor de la importancia de ir a ver los sucesos, observarlos desde una foto grande y, como decís vos, ver en detalle, o sea, qué faltó, claro, y atacar lo que no se hizo? Y yo creo que eso lo demuestra perfectamente. No sé si a eso ibas. Pero... Sí, correcto. Entonces, este último escenario es el escenario ideal, donde hay una reanimación ideal y donde, bueno, el jugador termina jugando un mundial con un dispositivo específico. Eso ya es otra discusión de si se puede, si no, si cómo es que se hace y todo el tema. Pero básicamente esta es la evolución de la historia en términos de la muerte súbita y el manejo. Entonces, aquí se suman dos cosas. Primero, que ya
tratamos de identificar mejor lo que está pasando, pero además que los atendemos mejor en el momento inicial. Entonces, yo creo que un poco pasa por ahí este concepto de muerte súbita y en resumen es prevenir, educar. ¿Es más genético la incidencia o más de epigenética? Cuando hablamos de menores de 35 años es genético. Genético. Es hereditario. En mayores ya de 35 está bien años, identificado. sí, está bien identificado. Cuando hablamos de más de 35 es otra historia. Inclusive que vemos que hoy día, pues, muchachos jóvenes, ya a sus 25 años, pues, tienen su buen acúmulo de factores de riesgo sí, relacionados a digamos que un mal estilo de vida. Claro, a ver, sí es cierto que la epidemiología ha cambiado y entonces tenemos gente con enfermedad de las arterias del corazón más joven. O sea, uno no esperaba hace 15 años tener digamos, el promedio de pacientes que nosotros tenemos, por ejemplo, en algunos horarios en el San Juan de Dios, puede rondar los 45 años. Y en algunos pacientes que tenemos en el programa privado, pueden rondar los 40 años. Entonces tenemos gente con enfermedad de arterias coronarias muy joven. Que antes no se veía. Pero digamos que sigue siendo que excepto que tengan factores de riesgo, como vos decís, la gran mayoría de los problemas pasan sobre todo por un tema más genético. Más genético. Entonces, no es fácil de diagnosticar, los tamizajes no son 100% eficientes. Bueno, el mejor ejemplo es Eriksen. Eriksen, en la época en que yo estuve haciendo mi maestría en Inglaterra, jugaba con el Tottenham. Entonces, nos tocaba al grupo de mi profesor, nos tocaba evaluar al Tottenham. Entonces, digamos que conocíamos bastante bien las evaluaciones y nunca se había descubierto nada. Y bueno, de repente hace un trastorno del circuito eléctrico del corazón. Obviamente uno ya no sabe detalles, ¿verdad? De lo que realmente ahí pasa. Pero bueno, tampoco cuando siguió jugando después, en ese momento estaba jugando en Italia y por eso se volvió a Inglaterra, porque ya no podía seguir jugando en Italia con el cardiodesfibrilador. Tampoco le habían descubierto nada hasta ese momento, hasta el momento que colapsa en la Eurocopa. Entonces, y en Italia son muy estrictos con los estudios. Sí. ¿Verdad? Entonces, al final de cuentas, nada es 100% certero, pero claramente le da a uno un panorama mucho más claro, digamos, de lo que puede estar pasando o lo que no. Sí, ese mapeo temprano y ese seguimiento oportuno y todo ese tipo de intervenciones más apropiadas inclina hacia favor de la persona las probabilidades de éxito. Correcto. Entonces, bueno, un poco como te decía, yo creo que el resumen es la suma de elementos que van del concepto de prevención, del concepto de educación a la población general, del concepto de los espacios cardioprotegidos, del concepto de los sistemas de emergencia que respondan adecuadamente. Por ejemplo, digamos, habría que analizar en los estadios, por ejemplo, cuál es el sistema de emergencias que hay para sacar un paciente si está, no sé, en el Collella Fonseca o si está en el Estadio Nacional, a dónde lo llevan, cómo, por dónde sale la ambulancia, sí, ese tipo de siquiera cosas. si hay un plan. Sí, normalmente debe haber. Yo pienso en las carreras. Bueno, ahora que se metió la chochera, volver a correr, ¿verdad? Estoy súper entotorotado con esa vara y pues paso viendo a ver qué carrera me meto y cosas así. Y bueno, hay un gran acúmulo de personas y pues ahora con esto que me mencionas es imposible para mí no pensar en si tendrán ese tipo de plan tan siquiera. O sea, no sé si tendrán pues obviamente, ¿verdad? El equipo y todo eso. Yo no esperaría que sí porque son muchas de ellas carreras que obligan, ¿verdad? El uso de seguros y demás. Claro. Pero si existe el plan bien definido de acción. Sí, normalmente, digamos, aún acá en Costa Rica hay ciertas regulaciones con respecto a tener por lo menos presencia de una ambulancia. No es necesariamente igual a tener un sistema de emergencias alrededor de una carrera, porque no es lo mismo. Y probablemente ahí uno lo puede medir en cuánto personal de salud se tiene alrededor de la carrera, por ejemplo. Y bueno, esa es nuestra realidad criolla. Por ejemplo, en las grandes carreras, como puede ser Chicago, como la Maratón de Londres, que a mí me tocó ser parte del staff médico en un par de ocasiones, hay tiendas de cuidado crítico al inicio de la salida, digamos, donde se puede reanimar a un paciente que está en un colapso cardiocirculatorio y se tiene de todo para poder después trasladarlo de verdad a un hospital. Pero en el camino tenés diferentes puestos fijos
Y muy bien identificados. Y después tenés puestos móviles, gente en bicicleta con cardiodesfibriladores, equipos a pie también. Y ya históricamente, por ejemplo, en la Maratón de Londres hay ciertos puntos en el recorrido que se sabe que han sido puntos críticos en otros momentos. Entonces, básicamente se coloca ahí personal específicamente para eso. Obviamente ahí también juega un poco el tema de qué temperatura estaba haciendo, otras cosas que también, elementos medioambientales que pueden afectar. La temperatura es un tema interesante, ¿verdad? Con respecto a la incidencia o potencializar un problema. Básicamente porque lo que puedes tener es un trastorno hidroelectrolítico que en gente que tenga alguna patología cardiovascular subyacente no diagnosticada podría generar un gatillo para una arritmia, digamos. Entonces, no es que sí o sí le va a pasar. Ahí hay otros temas que puede haber una enfermedad por calor o otros temas, digamos, que no necesariamente son desde el punto de vista de enfermedad cardiocirculatoria. Pero sí pueden potenciar una arritmia, digamos, en una persona que tenga algo y que no haya sido diagnosticado. Obviamente uno no va a saber. En una persona saludable, digamos que relativamente joven, hablemosle entre 25 y 45 años, ¿es poca la incidencia? Sí, digamos, está en un rango donde por lo menos para las enfermedades genéticas probablemente hay algunas que más bien son alrededor de los 40 que se manifiestan muchas veces. Pero por lo general, digamos, uno espera que pase antes o que pase después, digamos. Okay. Pero sí hay algunas específicamente, digamos que tal vez no vale la pena entrar en el detalle de la patología en sí, pero hay algunas que su incidencia se da más alrededor de los 40 años. No, a mí sí me llama la atención. ¿Cuál patología? No, porque digamos, hay algunas como por ejemplo el síndrome de Brugada que muchas veces puedes tenerlo, que se manifiesta más, digamos, más alrededor de esa época si no se manifestó de pequeño, por ejemplo. Si no tenés ninguna otra, si tenés de historia familiar, probablemente ya desde pequeño tenés un electro alterado, etcétera, etcétera, pero muchas veces debutan con un síncope y es una arritmia, ¿verdad? Entonces, entonces va a depender un poco del tipo de patología. Pero digamos que justamente ese rango etario que vos planteaste... ¿Y relacionado al deporte? No necesariamente, no necesariamente. Pero digamos, ese rango etario que vos planteaste es un rango interesante porque estás entre que ya no te ubicamos en una patología genética, porque si te hacemos un electro y estás normal y tu familia no tiene historia de nada, de ningún factor de riesgo, no hay muerte súbita en la familia y demás, y no hay cómo decir que vos tenés algún riesgo cardiovascular. Y si tenés 40 y no tenés factores de riesgo y nunca fumaste ni nada de ese ejercicio y tenés un electro normal, pues tampoco podemos decir que tenés una enfermedad coronaria. Entonces, ese grupo etario que dijiste es probablemente los más complejos para hacer ese tamizaje de riesgo cardiovascular. Pero bueno, entonces justamente aquí aprovecho y hago la cuña. ¿Cómo hace uno para hacer ese tamizaje de riesgo cardiovascular? Lo primero es que tenés que dividir a la población por grupos etarios, porque están los chicos que probablemente están antes de los 8 años, que posiblemente lo que vas a buscar, o antes de los 12 también, más bien vas a buscar más cardiopatía congénita, pero sobre todo eso es a más temprana edad. Probablemente después viene un poco una nebulosa que ya se ha ido aclarando a nivel internacional con algunas guías que los cardiólogos pediatras y los electrofisiólogos pediatras han desarrollado en Europa y en Estados Unidos. Y en España también, por ejemplo, específicamente una guía que salió hace relativamente poco de cómo tamizar ese grupo etario hasta los 12, 14 años. Y la gran mayoría de los estudios que ha habido hasta el momento de tamizaje de riesgo cardiovascular usualmente parten de los 14 para arriba, más o menos. Okay. Entonces ahí hay un poco más de información. Y después entonces la siguiente pregunta en esos grupos etarios es ¿por cuánto tiempo se siguen? Y después está el grupo etario que está después de los 35. Entonces, en este primer escenario, probablemente un electrocardiograma es una herramienta súper útil y probablemente costo efectiva. Uno podría añadir un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón. Lo que pasa es que eso añade muchos costos. Sí, entonces, y ya yo te iba a preguntar a eso, sobre si podríamos hablar de ciertos pasos o indicaciones, que creo que ahí va amarrado tal vez a eso que mencionas, a seguir. Correcto. En todo este tema de prevención, para que la gente también tenga ese entendimiento. Digamos que en términos de tamizaje de riesgo cardiovascular, uno pensaría que hay que tener una política de salud, una política nacional de salud para saber qué se hace y qué no se hace, porque uno lanzarse a hacer electrocardiogramas a todo el mundo también puede ser riesgoso si están mal interpretados,
¿verdad? Porque no es un tema solo de la flecha, sino del indio. Sí. ¿Verdad? Entonces hay que tener la herramienta, pero hay que saber interpretar la herramienta de manera adecuada. Entonces hay que ser un poco cautos. Pero probablemente el electro es una herramienta bastante costo efectiva que puede ser muy útil en las manos adecuadas para interpretar los hallazgos que se tengan. En poblaciones de menos de 35 años, probablemente es suficiente. Cuando estás hablando de deportistas de rendimiento, como hay más cambios fisiológicos que se dan, eso implica cambios, algunos estructurales del corazón y otros también del circuito eléctrico, como compensación, no como compensación, pero como parte de las adaptaciones fisiológicas al ejercicio, sobre todo en los atletas de endurance, digamos. Entonces, posiblemente sumarle un ecocardiograma no está de más. Y eso lo puedes hacer probablemente cada 5 años. Si uno se va a la evidencia que hay, la evidencia dice que el ultrasonido del corazón no necesariamente le suma muchísimo al diagnóstico, digamos, que uno puede hacer con el electro, pero que hay algunas cosas, como por ejemplo, dentro de las patologías que hay, en esos escenarios está la miocardiopatía hipertrófica, que es probablemente de las más famosas, el Brugada, por ejemplo. ¿La fibrilación del atrio? Esa se da más en mayores de 40. Okay. Esa se da más adelante, sobre todo. ¿Y es más común en atletas de endurance? Más común. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice la evidencia hasta el momento. Pero también tenés, digamos, otras patologías como la anomalía de las arterias coronarias, es decir, que están colocadas en un lugar inadecuado. Y eso es una de las causas de muerte súbita que digamos, ha ido aumentando en incidencia probablemente porque se ha ido diagnosticando más. Entonces ahí sí el ultrasonido del corazón suma mucho, porque entonces uno ve dónde están colocadas, uno ve la anatomía de las arterias coronarias, el origen de las arterias coronarias y uno dice, ok, están bien o no. Entonces ya uno se preocupa o no, ¿verdad? Pero entonces probablemente en el escenario inicial un electrocardiograma debería ser suficiente al menos para arrancar. Ya a partir de cierto momento, de acuerdo a las características de riesgo, en los menores de 35 uno podría sumar un ecocardiograma y probablemente... En menores de 35. En menores de 35. Y probablemente uno podría hacer un electro porque es costo efectivo cada año y hacer un ecocardiograma cada 3 años. Depende de lo que ¿Costo efectivo a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuánto cuesta un electro en promedio? Pues depende del lugar. Depende del lugar, pero yo creo que no sé, sin interpretación debe costar como 15,000 colones. Sí, que es algo muy accesible. Es bastante accesible, digamos. Más pensando, bueno, en el tipo de escucha que tenemos normalmente en el podcast es gente que hace mucho deporte, es consciente de eso, ¿verdad? Claro. Muchos de ellos, sí. Y pues no está de más este tipo de mensaje porque estoy seguro que la mayoría no tienen ni idea. O sea. Sí. Sí, eso sería como tal vez el primer paso. Y cuando uno tiene ese tamizaje, digamos, en Inglaterra, cuando son atletas profesionales, todos los años les hacen electro y eco. Pero bueno, porque hay presupuesto para eso. Pero probablemente uno puede espaciar más el ecocardiograma porque si ya tenés una primera, un primer análisis de la parte estructural y ya descartaste algunas cosas, probablemente no hace falta que lo hagas anualmente. El electro lo puedes hacer anualmente. Y después... Bueno, en este tipo de población de alto rendimiento me imagino que sí es valioso porque las cargas de trabajo que ellos tienen al año son muy diferentes a la de un, llamémoslo un atleta amateur o un weekend warrior, que le llamo yo, ¿verdad? Sí. Que ahí vamos haciendo lo que podamos. Correcto, es muy diferente. Es más valioso, pero entonces es interesante eso de que, ok, se puede hacer un electro todos los años, digamos. Correcto. Y un eco cada 5 años. Exacto, en población joven, digamos. Probablemente uno le da ese seguimiento más o menos hasta 26 años, es un poco lo que dice la evidencia, porque en teoría, digamos que ya uno debería haber visto que se manifestaran características de una enfermedad genética en ese lapso. Igual eso puede diagnosticarse después, la miocardiopatía hipertrófica puede aparecer después, o sea, pero normalmente uno ya ve algunas cosas y eso al menos es lo que se estila en el deporte de alto rendimiento, digamos. El tema ahora es que los atletas son más longevos. Entonces tenés atletas compitiendo en un campeonato mundial de piscina corta con 42 años, haciendo récords mundiales, por ejemplo, hace unos años, un brasileño con 41, 42 años. Entonces ya la cosa ha cambiado un poco, futbolistas más longevos, etc. Entonces
los factores de riesgo. Mismos y los atletas de perfiles campo, atletas de endurance. de endurance, de maratonistas, ultramaratón, ultramaratonistas. Ya usted los ve todavía compitiendo a un nivel muy alto con 38, 39, 40 años. Exacto. Entonces ahí cambia un poco el perfil de riesgo y la forma, digamos, en que hay que abordarlo. Entonces, por debajo de 35 probablemente electro y eco es lo que uno está buscando. Si uno no encuentra nada más, con eso es probablemente más que suficiente. Ya después de los 35, con esta línea arbitraria que habíamos planteado al inicio, pues ahí entonces uno tiene que ser un poquito más detallista en qué está buscando. Porque entonces ahí hay que ver muy bien los factores de riesgo familiares, los personales, su perfil de lípidos, su índice de masa corporal, porque entonces puede ser que necesite no solamente la parte más cardiovascular solamente, sino los laboratorios para ver algunas cosas, digamos, pero desde el punto de vista cardiovascular, el electro y el eco siguen siendo la herramienta básica. Probablemente sumar una prueba de estrés de ejercicio, que luego probablemente si nos ya siguientemente quería hablarte de eso, de esa importancia. Y después probablemente, si hace falta, sumar la imagen cardíaca avanzada, que con esto estamos hablando o de angiotac de coronarias o de resonancia magnética de corazón. Pero eso ya son pasos más ¿La angiotac de coronarias es el mismo que para verlo el calcio? Correcto. Sí, sirve igual. Sí, el score de calcio uno lo puede hacer por aparte, digamos, pero se puede... en el angiotac de coronarias ves el score de calcio. Y tipificar la morfología, digamos, de las placas tipo de que placa, hay en las arterias. Correcto. Que es bastante también importante por la incidencia que hay de problemas de aterosclerosis. Correcto. Bueno, entonces eso perfecto, quedó maravilloso porque así nos abre el camino para hablar de lo que yo quería preguntarte y es de esta importancia o utilidad de la prueba de consumo máximo de oxígeno o prueba de estrés, que yo creo que normalmente se utiliza o se asocia única y exclusivamente a atletas. Correcto, sí. Sin embargo, pues yo le veo mucha utilidad en otro tipo de poblaciones. Hablábamos un poco, porfa, Max, sobre, bueno, ¿qué es esta prueba? Obviamente, acá vos lo haces en diferentes lugares donde la gente podría hacerlo. ¿Por qué no costos asociados? Es bueno que la gente sepa aproximadamente cuánto puede costar uno de estos servicios, la periodicidad y la posible utilidad que tengan diferentes poblaciones. Una de las cosas que justifica el hecho de que uno haga pruebas de ejercicio es que la evidencia es muy clara en decir que uno tiene que evaluar el corazón en movimiento. Evaluarlo solo en reposo, todo bien, pero a veces en movimiento o en ejercicio la cosa también se modifica y aparecen cosas que en reposo no. Entonces es el primer elemento a tomar en cuenta. Entonces dentro de las pruebas de estrés de ejercicio, que hay varias, hay una de ellas que es la prueba cardiopulmonar o la prueba de consumo de oxígeno, como la gente a veces la conoce, o en castellano la ergoespirometría, que es un término más complicado. Pero es la prueba de consumo de oxígeno. Entonces, cuando uno habla de consumo de oxígeno, la gente lo relaciona con el atleta olímpico, ¿verdad? Porque es que eso es, ¿verdad?, nada más. Sin embargo, el concepto es muy cotidiano en realidad, porque es la capacidad que yo tengo de tolerar el ejercicio. Es mi fitness cardiopulmonar, mi capacidad cardiopulmonar. Y tolerar el ejercicio, el espectro es muy amplio, porque la gente dice, claro, el atleta olímpico que corre una maratón. No. Tolerar el ejercicio significa que si yo puedo levantarme de mi cama al baño sin agitarme o sin parar en el camino, porque eso es ejercicio para alguna gente. Claro. Para otra gente será correr una maratón y yo quiero saber mis pasos de carrera, etcétera, etcétera, para ver un tema de rendimiento. Pero es todo lo que podamos, o sea, todo lo que signifique moverse. Por eso yo siempre he dicho que cualquier cosa que se mueva es tributaria de hacer una prueba de ejercicio cardiopulmonar, porque es tributaria de ser evaluada para ver cuál es realmente, objetivamente, su capacidad cardiopulmonar. Y esto es un tema fundamental porque el consumo de oxígeno es igual a pronóstico. Entonces, ahí sí, entre mayor el número, mejor el pronóstico. Sí. Menos riesgo cardiovascular, menos morbilidad, menos mortalidad, etc. Sí, hay una relación directa, lineal. Total y absolutamente. Y también tomando en cuenta, y tomando en cuenta que después de los 40 eso empieza a declinar si uno no hace cosas para empatar el partido. Y hay que hacerlas desde hace mucho tiempo porque si no ya después cuesta un poco más. Entonces, básicamente, cualquier persona es tributaria de evaluarse. Y más bien, aunque parezca un concepto más de rendimiento, es un concepto más de la vida cotidiana. Es decir, más bien, todas las personas con algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, todas las personas que estén
al final de cuentas, nosotros lo que evaluamos con esta prueba, este es un concepto muy, muy importante, nosotros evaluamos la mitocondria. La mitocondria, para no ser demasiado técnico, pero básicamente es la célula que nos permite movernos y la que produce energía. Entonces yo siempre hago el chiste. Yo le llamo la maestra de la vida y la muerte. Bueno, es una buena forma de describirla. Pero básicamente... Se ve como trágico, pero sí, lo pone en el mapa. Esa célula a usted le permite caminar a la pulpería para comprar el pan para el café o le permite correr una ultramaratón. Entonces usted decide si la quiere tener bien entrenada o mal entrenada. Si la quiere muy funcionante o disfuncionante. Y básicamente en este momento estamos clarísimos con la evidencia científica que obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer, inclusive, todo está relacionado con disfunción de la mitocondria. Entonces, la evidencia también es muy contundente que en todas estas patologías, en falla cardíaca también, la única cosa que mejora la disfunción de la mitocondria y que mejora el consumo de oxígeno y por ende mejora el pronóstico y disminuye la mortalidad es el ejercicio. Absolutamente. Entonces, usted necesita una prueba que lo evalúe y que además esa prueba le permita saber cómo prescribir el ejercicio para mejorar su capacidad cardiopulmonar. Entonces, básicamente esto es lo que hace. Eso que acabas de decir me parece fascinante y debería de enmarcarse. Y es en serio. No solo porque lo acabas de mencionar vos en específico, sino porque es algo que necesita concientización. Y no solo de la persona que quiere hacer deporte, que ya está haciendo deporte, o aquella que está viendo a ver qué hace, sino también inclusive el personal en salud. Correcto. Del médico, y no es por señalar o achacar, pero este tipo de enfermedades no transmisibles, llamémoslos, o patologías inflamatorias, crónicas, la mayoría de ellos, se deberían de tratar como problemas metabólicos. Total. Y por ende ir a indagar qué es de dónde tenemos más brazo de palanca del ejercicio. Correcto. Y es un tema, bueno, interesante lo que acabas de citar. En este momento, todo este tema de evaluación cardiopulmonar y demás en la parte médica se ha asociado mucho con la rehabilitación cardíaca, específicamente, históricamente. Pero es un concepto que ha cambiado también en el proceso. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de, un poco como lo dice el programa del San Juan de Dios, de rehabilitación cardiopulmonar y oncológica, porque abarca toda esa gran cantidad de patologías, pero además estamos hablando de rehabilitación cardiometabólica, porque lo que estamos hablando es de modificar el metabolismo de la mitocondria y hacerla más eficiente. Evidentemente lo hacemos de manera indirecta porque no estamos haciendo una biopsia muscular y pipeteando la mitocondria, etc. Pero básicamente con las herramientas indirectas que tenemos estamos tratando de incidir en que la mitocondria sea más eficiente y que la persona tolere mejor cargas de trabajo para que tenga una mejor calidad de vida y tenga menos complicaciones de la enfermedad que tiene. Entonces, absolutamente. Entonces eso es, y bueno, en este momento, por ejemplo, una de las cosas importantes es que dentro de las guías nuevas también que acaba de salir de diabetes, por ejemplo, donde hablan de muchos de los medicamentos nuevos que son también muy importantes, la pata del ejercicio está ahí metida como un elemento fundamental para modificar el curso de la enfermedad. Uno no dice que la gente se va a curar, pero prácticamente uno modifica muchísimo el curso de la enfermedad con una adecuada prescripción. Puede tener un efecto de aplanamiento inclusive. Total. O sea, total. no empeora a la misma tasa que venía. Correcto. E inclusive yo he leído ciertas investigaciones donde realmente usted un efecto de aplanamiento, ellos le llaman offset effect, y una mejoría. Sí, y lo otro interesante aquí, digamos, porque la gente dice, bueno, pero es que yo me siento bien. O sea, yo no tengo por qué ir a evaluarme si yo estoy bien y no me he infartado, no soy hipertenso, no tengo nada. Pero nosotros vivimos en una sociedad que es por definición inactiva físicamente. Entonces, si usted es inactivo físicamente, usted básicamente está enfermo. No lo sabe, pero ya lo está. No lo ha percibido ni le han hecho un diagnóstico. No se le ha manifestado. Exacto, aún. Pero ya está enfermo. Y entonces, porque probablemente tiene sobrepeso, pero eso casi termina siendo sobrepeso con algo de sarcopenia, porque probablemente su masa muscular está limitada con respecto a lo que debería tener para el predicho para la edad, etcétera, etcétera. Y porque su fuerza de prensión está disminuida y eso también es un elemento que tiene que ver con mortalidad y longevidad y demás. Pero entonces el ejemplo que yo le pongo a la gente es, vea, si usted trabaja en un cuarto piso, yo le aseguro que usted al principio subía caminando al cuarto piso, pero esa era la única actividad física que usted hacía. Y en algún momento en el tercer piso ya se sentía agitado y le daba pereza llegar sudado al cuarto piso. Entonces empezó a usar el ascensor.
Usted no nota que disminuyó su capacidad cardiopulmonar porque usted sigue llegando a su trabajo en el 4º piso, pero por el ascensor. Entonces su capacidad cardiopulmonar disminuyó y usted ni cuenta se dio. Entonces por eso es que la gente termina con alguna enfermedad justamente porque no actúan a tiempo, porque no perciben, porque la sociedad nuestra sobre todo está hecha para no movernos. Absolutamente. Todo nos llega o vamos en carro. Todo es muy fácil, todo es muy práctico y básicamente nuestro entorno nos va orientando hacia no movernos. Correcto. Entonces, por definición, si usted no es activo físicamente, usted está enfermo. Ese es un planteamiento que yo creo que tiene que ser muy claro porque ya de base entonces esa mitocondria está disfuncionando. Entonces, esta prueba nos permite evaluar un poco todo eso. Y hay que decirlo, a la mitocondria, sin necesidad de irnos por ese lado, porque obviamente ahí podamos hacer otro podcast, a la mitocondria le gusta el movimiento. Correcto. Y lo necesita. Lo necesita. Necesita ese movimiento frecuente, recurrente, pero aquí voy a decir otra palabra, moderado. Sí. Y dentro de esa moderación, obviamente van a haber estadios donde podemos hacer cosas más intensas o no. Un adecuado entrenamiento de la mitocondria es conocer cuál es nuestra capacidad actual. Correcto. Y dentro del entendimiento de esa capacidad actual, creo yo, es donde este tipo de pruebas, volviéndolo a amarrar con la prueba de consumo máximo de oxígeno o las pruebas de ergoespirometría, tanto a una persona sedentaria con algún tipo de ya dijimos, de patología, le puede ayudar a identificar, ok, cuáles son los pasos más seguros para poder, o bien, cómo me deberían de prescribir a mí la actividad física, el ejercicio. Ellos se van a ver muy beneficiados para no ponerlos a hacer cosas que no solo están dentro de su capacidad, sino que inclusive pueden empeorar la situación. Correcto. Y del otro extremo tenemos personas weekend warriors, ni siquiera hablamos de atletas de alto rendimiento, ellos lo tienen que hacer. Eso es un must do. Pero esta persona que quiere prepararse, no sé, un ejemplo, nosotros que nos gusta competir y ahora que quiero seguir compitiendo en esta cuestión de las maratones o media maratón, lo que sea, y hay mucha gente así como uno, es valioso porque nos va a dar un entendimiento de dónde estamos, objetivo, datos objetivos, y guías de cómo prepararnos de forma más segura y de cómo entrenar esta mitocondria de forma segura. Correcto. ¿Qué opinas vos de eso? Aprovecho y una cuña de lo que veníamos diciendo antes de la parte metabólica. Nosotros tenemos algunos órganos que son nuestros reguladores metabólicos. Probablemente uno de los más importantes es el hígado. Pero el otro más importante es el músculo esquelético. Y ese es uno de los órganos más grandes que tenemos. Y está lleno de mitocondrias, o no. Eso depende de nosotros. De nosotros. Y el otro lugar que está lleno de mitocondrias es el corazón. Uh-huh. Entonces, básicamente el tener un músculo esquelético funcional implica que nuestra regulación metabólica va a ser mejor. Entonces, que vamos a tener menos riesgo de tener enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, hipertensión, diabetes, tener un infarto, etc. Entonces, ahí es donde impacta, digamos, este concepto metabólico. Y con esto que acabas de decir, claro, porque entonces nosotros con esta prueba no solo vemos el consumo máximo de oxígeno, que es como el resultado final de la prueba de estrés de ejercicio, sino que vemos todo lo que pasa durante, hasta llegar hasta ahí. Y todo ese proceso de durante es un poco lo que vos decías, que nos permite identificar momentos metabólicos o lugares donde la persona se le puede prescribir el ejercicio de manera adecuada para que mejore su capacidad cardiopulmonar, para que mejore su tolerancia al ejercicio, para que su mitocondria funcione mejor. Entonces, no es lo mismo tener una persona como vos, que claramente ha entrenado la fuerza durante muchísimos años, que además también ha entrenado la parte de endurance. La forma en que yo te voy a evaluar y voy a prescribirte el ejercicio para una maratón va a ser muy diferente a la forma en que yo voy a evaluar y le voy a prescribir el ejercicio a un paciente que acaba de salir de una unidad de cuidado intensivo después de una cirugía cardíaca. Entonces, el tipo de fibras musculares, la disfunción o no de la mitocondria que puedan tener, la tolerancia a las cargas de trabajo va a ser muy diferente y la manera en que yo lo voy a entrenar, el abordaje cambia completamente. Es distinto. Pero una cosa que hablábamos temprano, una salvedad que yo siempre hago es que la fisiología es la misma para el deportista olímpico que para el paciente que acaba de salir de una cirugía cardíaca. La fisiología no cambia. Lo que pasa es que las cargas de trabajo son diferentes y la fisiología o los sustratos metabólicos que utiliza en ese momento y la capacidad, por ejemplo, de manejar el lactato que se produce normalmente y tal, es diferente en este paciente que en el atleta olímpico, pero la fisiología es lo mismo. Yo le llamo la eficiencia.
en esa utilización de sustratos y llamémosle eficiencia metabólica para utilizar grasas, carbohidratos, reutilizar lactato, toda esa cuestión es lo que quizás cambia en una persona que está más adaptada, más entrenada. Correcto. Pero su fisiología es la misma. Es la misma. Y eso es muy interesante porque entonces cuando a mí me pasa mucho cuando, por ejemplo, estoy con los residentes ahí en el laboratorio y estamos hablando de esto, y yo digo, bueno, es que esto, no sé, cuando les hablo del muro del maratón, bueno, el muro del maratón está aquí, ven este paciente, bueno, eso sería el muro del maratón, y dice, pero esto se relaciona, yo, claro, por ta. Entonces, la explicación es mucho más entretenida, pero entonces, como yo les digo, nosotros en los programas de rehabilitación entrenamos atletas olímpicos. Claro. Eso es lo que hacemos, yo un poco en son de broma, y los pacientes se ríen cuando uno se los dice, pero es cierto. En potencia. ¿Verdad? Total, porque al final uno está usando justamente los mismos conceptos para tratar de que tengan una mejor calidad de vida. Y su abordaje, y eso es algo que le copio a Íñigo San Milán, usted tiene que conocer y entender lo más cercano a un funcionamiento perfecto, óptimo, total, para poder comprender el otro extremo. Y a partir de ahí mapearlo o verlo como un tipo de objetivo, hoja de ruta de cómo guiarlo. Eso a mí me parece chivísima, esa comparación que él utiliza, el por qué el abordaje o por qué el entrenar o tratar a un atleta nos puede dar tanto valor a la hora de llevarlo a población general que simplemente quiere ver cómo hace para funcionar o sentirse mejor. Para llegar al baño sin ahogarse. Claro, sin ahogarse, subir gradas, poder subir una montaña con sus hijos, o sea, es fundamental. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, en los pacientes, y hablando un poco de lo que hacemos en la parte de rehabilitación, si uno le hiciera lactato a todos esos pacientes, todo esto que sabemos del deporte de los umbrales de lactato se nos quedan descuadrados. Porque ese paciente llega y se sienta en una bicicleta para hacer una prueba de estas y está con un lactato en 1.7, cuando lo normal debería ser menor a 1, o 1.3, o 1.4. Y digo, estoy exagerando un poquito. No. O sea, más bien yo, ahí, pucha, estoy tratando de acordarme quién fue, dónde fue que lo leí. O sea, cuál fue el autor. Hay personas que si ellos suben una fila de escaleras, por ejemplo, solo con subir la fila de escaleras ya están alrededor de 4 milimoles. Correcto. Lo cual eso en un atleta bien entrenado, pues ahí puede mantenerse horas. Sí. ¿Me explico? Entonces es como uno no lo dimensiona hasta que lo pone en un contexto así, usted dice, el nivel de ineficiencia. Total, el paciente que sale de UCI, de una unidad de cuidado intensivo, es supremamente anaeróbico. Entonces, la forma, digamos que uno trata de volver los atletas de endurance, pero entonces hay que usar las fibras que tienen en ese momento para después ir cambiando ese patrón metabólico para hacerlo más eficiente. Entonces, es todo un reto muy interesante. Que sería más aeróbico. Correcto. Entonces, es un reto muy interesante, pero entonces también uno tiene que entender lo que vos decías, cómo funciona la mitocondria en el escenario óptimo, para agarrar esto y decir, ok, aquí tengo A, B y C que no funcionan así, pero puedo agarrar esto para decir, voy a cambiar esto acá y esto allá. Y entonces ahí modificar un poco las maneras de entrenar o de prescribir el ejercicio. Y ahí donde una vez más yo veo mucho valor en, no sé si democratizarse es la palabra correcta, pero sí mejorar la accesibilidad e inclusive concientizar a la gente a que haga uso de este tipo de herramientas como la prueba de consumo. Quiero que me hables también un poco sobre este programa de rehabilitación que tenés ahorita, cardiopulmonar y oncológica en el San Juan. Me parece chivísima. Pero sí que la gente sepa que tiene lugares donde ir y no necesariamente es algo exclusivo de un atleta que está buscando únicamente muy alto rendimiento. Claro. Creo que es muy útil más bien en el otro extremo de la población. Yo creo que es más útil. Claro, todavía. Yo lo veo así. Sobre todo porque las diferencias, vamos a ver, aún en los atletas de alto rendimiento es muy interesante, las diferencias en el valor del consumo de oxígeno que uno obtiene en los atletas olímpicos entre un momento, digamos, de un macrociclo y otro, entre una olimpiada y otra, o entre diferentes eventos mundiales, es muy poco. Pero la diferencia que uno puede conseguir en la parte más periférica del uso de oxígeno, periféricamente hablando, es donde más cambios se pueden dar. Y eso pasa igual en los pacientes. Obviamente en los pacientes hay una ventaja, entre comillas, y es que entre más desacondicionado esté, más ganancias tenemos en poco tiempo. Mejor va a responder. Porque están tan mal que rápidamente se obtienen ganancias importantes. Y podemos aprovecharnos de eso. De hecho, te mencionaba fuera de acá, no sé si recuerdas el otro día que nos vimos sobre una investigación que al final, pues, la verdad se me fue a ir a buscarla, pero te la voy a mandar.
Y es donde habla precisamente de eso, donde solo pasar, digamos, hay 5 diferentes clasificaciones, llamémosle quintiles, de lo más bajo al siguiente, que sería el quinto quintil al cuarto quintil, con solo pasar de ahí su expectativa en cuanto a VO2 máximo. Claro. Su expectativa de vida mejora, no me acuerdo si era un 40%, una cosa así. O sea, Correcto. con solo mejorar, pasar de ahí es una gran ventaja. Y el solo mejorar, por ejemplo, 3.5 mililitros por kilo minuto, que es relativamente poco, cambia la mortalidad de esa persona en un 20%. Entonces, el impacto es enorme. Y es importante tal vez mencionar que esto, el tema de VO2 máximo, no solo tiene que ver con rendimiento, estamos hablando que es algo que cuando lleguemos a viejitos va a determinar nuestro nivel de independencia inclusive. Total, absolutamente. Eso es probablemente lo más importante. Y la gente no lo sabe, o sea, y es por eso que es muy importante. Ok, obviamente yo aboco mucho por la fuerza, porque al combinar la fuerza, que es estabilidad neuromuscular de ejecutar acciones de forma eficiente, pero si nuestro músculo metabólicamente no tiene tampoco esa eficiencia, nos vamos a ver en problemas. Correcto. Y cuando hablamos de VO2 máximo hay un componente también cardiopulmonar, que la gente no lo sabe, que determina ese nivel de independencia a la hora de ejecutar una acción, como decís vos, de ir al baño. Correcto. De mover un sillón, de cargar las bolsas de súper. Exactamente. Y solo el hecho de tener un poquitito más arriba, ahorita no me acuerdo si anda cerca de 18 o 20, el VO2 máximo 20, mínimo, ¿verdad? Como... Sí, 20, sí, eso es un relativo. Y es bien bajo, sí. yo lo veo bien bajo. Sí, es un relativo, pero 20, digamos. Digamos que por ahí anda, funcionales. ¿sí? Y estamos hablando de adultos, sí. Adultos ya mayores. Sí. Es importante concientizar que debemos llegar ahí con más de lo que se ocupa, claro, porque es algo que por tendencia va a bajar. Sí, de hecho, un poco siguiendo esta línea, sin duda alguna, basado en esto, la gente que no es atleta de alto rendimiento se beneficia más de ser evaluada y de tener una prescripción del ejercicio individualizada, porque esto no es una receta de cocina, esto es como las pastillas para la presión, no tomamos todos lo mismo ni de la misma manera. Pero además, lo que vos acabas de decir con respecto al tema de longevidad, que para mí el concepto es calidad de vida, digamos, no solo que vivamos mucho, sino que vivamos bien. Digamos que estas cosas tal vez que voy a decir ahorita no son tan basadas en evidencia, pero son conceptos fisiológicos que más o menos existen y es como ese objetivo de llegar a los 50 años con 50 mililitros por kilo minuto y 50 latidos por minuto de frecuencia cardíaca en reposo, al menos, o de por lo menos tener ese match entre la edad y el consumo. Es decir, que uno no debería tener 40 años y menos de 40 mililitros por kilo minuto. Eso no es tan fácil. Para llegar a eso, pues hay que hacer un trabajito. Digamos, hay que entrenar, esforzarse, hay que hacer actividad física, bueno, hay que entrenar, ni siquiera hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, y el tema es que la gente tal vez no lo ve, pero si para poder correr, y correr estoy hablando de 5 kilómetros, uno debería por lo menos tener 32, 35 mililitros por kilo minuto. Y esto que vos acabas de decir de las clases funcionales, hay una clase funcional que se llama Weber, que es histórica, pero que en realidad a veces se utiliza mal, porque esa clase funcional estaba hecha sobre todo para los pacientes con falla cardíaca. Exacto. Pero no para los pacientes que no tuviesen falla cardíaca. Y la gente lo usa como, si usted tiene más de 20 mililitros por kilo minuto, es clase funcional A y está bien. No, está terriblemente mal si usted tiene 25 años. Porque si usted tiene 75 y tiene 20 mililitros por kilo minuto, probablemente usted está cerca del percentil 80. Ni siquiera está cerca y eso, percentil 80 para una persona sedentaria, ¿verdad? Y eso tampoco es que esté muy bien. No. Está funcional, pero no está muy bien. Entonces, no, porque es demasiado riesgo. Correcto. La más mínima cosa que a usted lo saque de su estado actual, lo va a poner abajo de ahí. Exactamente. Y eso está listo. Total. Entonces, uno, básicamente ahí sí más es mejor, sin duda alguna. Entonces, uno debería tratar de llegar por lo menos a los 50 con la mayor cantidad de consumo de oxígeno posible, porque eso, como vos decías, va para abajo. Entonces, entre más alto el consumo de oxígeno, y para eso hay que trabajar desde temprana edad, pues menos probabilidad de enfermedades cardiocirculatorias, menor mortalidad y probablemente mayor calidad de vida. Yo creo que yo te contaba el otro día que conversábamos de un estudio en Suecia con esquiadores de fondo que tenían ya 80, 90 años y que mantenían, no sé, 26, 28 mililitros por kilo minuto, pero claro, eran tipos que tenían 80 y pico mililitros por kilo minuto antes. Pero bueno, es que eso es lo que uno debería aspirar, a esa funcionalidad donde uno no dependa de nadie más. Y probablemente para eso uno necesita mucho más
esos 20 mililitros por kilo minuto, No. que es como un estándar muy, muy mínimo, digamos. Muy, muy mínimo y está, o sea, está extrapolado de un contexto diferente que lo que vos explicabas a una Correcto. persona que tiene otra expectativa de calidad de vida. La mitocondria por lo menos es una célula muy agradecida y digamos que independientemente del momento que uno arranque a hacer ejercicio, ella dice, ok, bueno, vamos y le damos y entonces la gente mejora. Pero obviamente no es lo mismo si vos tenés una cultura desde la infancia de hacer no solo actividad física, sino hacer ejercicio de manera sistemática, que no es necesariamente lo mismo, porque también si uno ve los criterios que hay a veces en las guías de actividad física, es como muy básicos, es como, ok, esto es lo mínimo que usted tiene que hacer para no morir, digamos, pero no es que 150 minutos por semana es la recomendación correcta. No, y si usted le da, en mi experiencia, si usted le da a la gente lo mínimo, va a buscar hacer menos que eso. Sí, entonces, digamos que, de hecho, ahora venía leyendo una cuestión que un poco hablaba justamente de la densidad ósea en niños y cuáles son esas ventanas en años desde pequeños para tener una mejor densidad ósea hacia futuro. Y al final de cuentas, si desde pequeños nosotros no inculcamos la actividad física y el ejercicio como una forma sistemática y como un estilo de vida, es muy difícil que eso se mantenga en el tiempo. Y entonces es muy difícil impactar en una población que ya de por sí es más longeva, pero que sea longeva y con calidad de vida. Sí, y eso es importantísimo, eso que acabas de decir, mencionar y resaltar. En el momento que usted decida hacerlo, su organismo, porque somos una máquina impresionantemente, y aquí voy a hacer una mala expresión, bueno, voy a evitar la mala expresión. Somos una máquina diseñada para adaptarse. Uh-huh. Y nos responde, esta máquina nos responde. The Ultimate Adaptation Machine es el ser humano, entonces va a responder. Lo que sucede es que lo que se ocupa alrededor para poder llegar a eso son un montón de cosas de estilo de vida, de entorno y hábitos que nos previenen a última hora. O sea, y yo creo que el hecho de inculcar movimiento, actividad física, ejercicio físico, entrenamiento en sí, sistemático, bien estructurado, desde temprana edad, favorece o inclina esa balanza a favor de una persona cuando esté más grande. Porque ya es algo familiar a esa persona, ya lo reconoce. Mientras que cuando queremos incorporarlo, es cierto, sabemos que nunca es tarde, va a mejorar. Lo difícil va a ser esa consistencia que se ocupa para llegar a alcanzar el resultado que se necesita. Sí, y cuando estamos hablando de prevención, probablemente, ya es indudable de que la prevención empieza desde chicos, digamos, desde que inculcamos este tipo de cosas, de estilos de vida en general, digamos, pero sobre todo donde el ejercicio físico es una constante, como vos decís. O sea, eso es fundamental, porque además el impacto que uno ve en las diferentes patologías, ya cuando uno tiene que tratar, digamos, a las personas es muy grande, ¿verdad? Entonces uno dice, pucha, de repente hubiera sido interesante no llegar aquí, no ser parte del tratamiento, sino haber sido parte de la prevención para no tener que tratar a la gente con ejercicio. Claro. Porque en este momento, aunque el programa, por ejemplo, los programas de rehabilitación cardiopulmonar, podemos hacer las cosas lo mejor que podamos, etcétera, y tener un impacto maravilloso en la gente, pues llegamos un poco tarde. Estamos tratando de que no le vuelva a pasar. Sigue siendo reactivo. Sigue siendo reactivo. Todavía no tenemos una cultura de que todo eso sea antes de que algo pase. Claro. Maxi, en este programa que tenés en el San Juan, ¿cualquier persona puede ir? ¿Es solo para personas que van a consulta al hospital o cómo funciona? Vamos a ver, nosotros empezamos hace 6 años, éramos 4, es una especialista en medicina física y rehabilitación, un médico de familia, un terapeuta respiratorio y yo. Ahí arrancamos un programa piloto y ahora somos alrededor de 20 profesionales. Wow. Tenemos más o menos 80 pacientes al día, tenemos un lugar de primer mundo, hacemos prácticamente 1000 ergoespirometrías al año. Entonces tenemos una central de rehabilitación, tenemos 6 bandas, 6 cicloergómetros verticales, 6 cicloergómetros recumbens, 3 ergómetros de brazos, toda una parte contra resistencia. Es un área como de 400 metros cuadrados, ahí al costado sur del Parque La Merced. Yo quiero ir a conocer ahí. Eso es, sí, más que invitado. Y bueno, estamos muy contentos porque hemos logrado tener un escenario de primer mundo, digamos, en términos de rehabilitación. En América Latina probablemente no existe, digamos, un escenario con todas las características que tiene este. Entonces, para la institución ha sido muy interesante porque hemos cambiado un poco el paradigma de lo que se hacía históricamente, y también hemos impulsado, porque no es el único programa de rehabilitación, digamos, cardiopulmonar que existe, hay otros 8, digamos, en la institución.
lo que hemos intentado nosotros es apoyarlos con cosas que no se hacen necesariamente en todos. No todos tienen la posibilidad de hacer ergoespirometrías, entonces nosotros tratamos de colaborar, digamos, con los otros programas que no tienen ergoespirometrías. También un poco del volumen que tenemos nosotros de algunas cosas hace que tengamos un poco más de experiencia, entonces tratamos de colaborar con la parte académica, claro, con los residentes, con los otros colegas y demás. Y digamos que hemos tratado de dejarnos un poco los pacientes de alto riesgo, digamos, aunque no sean necesariamente del área de atracción, porque la caja funciona pues con áreas de atracción, pero bueno, hay una necesidad país, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, la población solo con enfermedad coronaria, probablemente pacientes por año son más de 2.000, probablemente 2.500 fácilmente en el área metropolitana, ¿verdad? O sea, sin contar lo que está incidencia es muy alta. Y nosotros no solamente vemos pacientes con enfermedad coronaria, sino que vemos pacientes, bueno, ya los post-COVID son menos, pero durante mucho tiempo es una población muy importante. Vemos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, con hipertensión pulmonar, vemos pacientes con falla cardíaca, vemos pacientes post-cirugía cardíaca. Entonces, vemos pacientes oncológicos, no tantos como nosotros quisiéramos, porque todavía falta un poco esa referencia contra referencia. También vemos pacientes de enfermedades metabólicas. Entonces, el espectro es muy amplio. ¿Y la accesibilidad es igual que como una cita normal? Sí, digamos, caja? Hay una referencia que se hace, digamos, al programa de rehabilitación cardiopulmonar específicamente, se valora, y nosotros tenemos 3 modalidades que probablemente la pandemia eso fue lo que nos dejó. Tenemos la modalidad presencial, lo que pasa es que obviamente el cupo es limitado porque no tenemos tanto espacio, aunque igual vemos, como te digo, 80 pacientes al día porque nosotros estamos desde las 7 de la mañana hasta prácticamente las 7 de la noche. Tuvimos que abrir una parte vespertina porque ya no dábamos abasto. Y tenemos un programa por Zoom, que hay otros programas también en la institución que lo tienen, y tenemos un programa domiciliar, que es un programa más ambulatorio donde se le dan una serie de recomendaciones y a todos los pacientes se le da seguimiento por un año, al menos por un año después de que terminan, digamos, el programa. Y el programa presencial, la gente va 4 veces por semana y son 9 semanas. Entonces, todos los pacientes reciben alrededor de 36 ¿Dónde la gente puede sesiones. buscar más info de eso? Digamos, si quisiera más información, ¿cómo hace? ¿Hay alguna página? ¿Tiene alguna página meramente del centro? No, vieras que no, eso es la página del San Juan y ahí tal vez podría encontrar alguna información. Okay. Creo que todavía la caja le falta un poquito al mercadeo. Sí. Pero digamos, normalmente todos los pacientes, por ejemplo, del San Juan de Dios salen con una referencia para el centro. Los que tienen enfermedad coronaria, pacientes pulmonares, todos salen con una referencia al centro. Y ahí, por dicha, nosotros, digamos, la lista de espera todavía no nos ha afectado a nosotros. Entonces hemos sido bastante eficientes. Y digamos que en el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios, por ejemplo, el paciente que tiene un infarto y que va a la unidad coronaria, desde el momento en que la referencia llega a nosotros, que eso dependerá más del paciente, digamos, cuando el paciente lo egresan, a veces tardan una semana en llevar la referencia, digamos, pero desde que la referencia llega a nosotros, probablemente a los 15 días ya lo estamos viendo en consulta. Qué rápido. Y si es presencial, pues sí, a veces tardamos tal vez un mes en que entre al gimnasio, pero durante ese mes muchas veces hacemos una modalidad mixta. Entonces muchos de esos pacientes, sobre todo los que son de alto riesgo, se meten al programa de Zoom para llevar una supervisión y que arranquen y después entran al programa presencial. Entonces ahí hacemos un mix. Chivísima. Hacemos un mix de cosas, digamos. Entonces es muy interesante. Y no podemos ver a todo el país, claro. pero hemos tenido pacientes que no me escuchen mucho, porque me regañan, pero hemos tenido pacientes de diferentes partes del país y la doctora Carrillo, que es la coordinadora del programa, realmente creo que ha hecho una labor supremamente interesante primero en consolidar un grupo de profesionales multidisciplinario, porque nosotros tenemos medicina familiar, medicina interna, medicina de emergencias y, digamos, la maestría en cardiología deportiva. Tenemos terapeutas respiratorios, tenemos terapeutas físicos, tenemos fisiatras, tenemos cardiólogo. En este momento es un muchacho joven que acaba de terminar su especialidad y está entrenándose en Barcelona en cardiología deportiva y rehabilitación cardíaca, pero cuando vuelva en octubre del próximo año va a estar con nosotros ahí, al menos medio tiempo, esa es la expectativa. Tenemos personal de enfermería, auxiliar de enfermería, entonces tenemos además el soporte, digamos, de la parte nutricional. En la caja eso es un poco complejo, pero hemos intentado generar, digamos, esa parte, y tenemos la parte de psicología también que nos ayudan desde la Universidad Nacional. Es una red súper consolidada y muy integral. Sí, faltan cosas, uno siempre quiere más. En 6 años hemos logrado mucho, digamos, que no es lo usual tal vez para la institución. Y bueno, hemos logrado ir a exponer un poco lo que hacemos afuera y la gente realmente se sorprende aún en Europa porque no existe, digamos, un centro con todas estas características en un mismo lugar.
y entonces pues uno se siente muy Bueno, orgulloso es algo digno de admirar también. Sí, sí. Así como se dicen las cosas que a veces no nos orgullecen mucho, pues es algo que es digno de orgullo también. Sí, sí, yo creo que en eso tenemos un buen equipo de trabajo y creo que hemos hecho, digamos, ha sido interesante para la institución y para el país. Yo creo que el impacto ha sido bueno y yo creo que también tener otros centros en la institución y nosotros poder darles un poco la formación de algunas cosas que ya hemos recorrido en 6 años, creo que eso ha sido importante. Hemos tenido gente, por ejemplo, hace poco teníamos un par de personas de Turrialba que prontamente, bueno, ya tienen un centro de rehabilitación cardiopulmonar, entonces algunos vinieron a hacer la pasantía que tenemos montada nosotros para entrenarse con nosotros y ver algunos aspectos. Entonces, bueno, esa es la idea de un centro como este, ¿verdad? O sea, que no solamente vea pacientes, sino que también produzca información Por científica supuesto. y que pueda generar algo de... Yo estaba pensando de precisamente academia, en eso, en digamos. la parte de investigación. Eventualmente sería un paso muy bonito, ¿verdad? También. Ya estamos trabajando en eso. La ley de investigación médica en Costa Rica es compleja, tiene muchos pasos, pero bueno, estamos en esas. Entonces, en este momento ya estamos trabajando en conjunto con el departamento de investigación que tiene el hospital. Ya tenemos varios proyectos que están, digamos, caminando con su timeline ahí de para dónde vamos. Esperamos este año que viene tener algunas cosas probablemente ya para el segundo semestre, porque todo esto, digamos, tiene su laboriosidad administrativa o burocrática, y yo esperaría consolidar muchos de los procesos que tenemos para el 2026. Sin embargo, hay algunas cosas que hemos hecho en pequeño, por ejemplo, en conjunto con la Universidad Nacional, que ellos también tienen un programa de rehabilitación cardíaca un poco distinto, pero ya es un programa histórico, muy consolidado también. Este año se presentó, gracias a Felipe Araya, que es decano de la Facultad de Movimiento Humano allá, al doctor Felipe Araya, presentamos un abstract en el Congreso de la ACSM en Boston. Es un trabajo conjunto, digamos, con datos nuestros, pero que fue un trabajo conjunto. Entonces ahí hemos intentado generar producción científica que hace mucha falta. Claro, hace falta y creo que Costa Rica lo ocupa también. Sin duda. Lo ocupa. Max, ¿y en el caso tuyo, estás dando consulta en algún lado? ¿Estás recibiendo pacientes? Sí, en varios. Vamos a ver, estoy... ¿Dónde la gente podría...? En el Instituto Vivit, que es en la UNIV, en el 4º piso de la torre de consultorios. Ahí, pues yo coordino el laboratorio de evaluación cardiopulmonar y el programa de rehabilitación cardiopulmonar que tenemos ahí. Entonces, hago las ergoespirometrías y también doy, pues, la parte de la consulta más deportiva, digamos, de prevención de riesgo cardiovascular y también... de los atletas, sobre todo endurance, que llegan a consultar diferentes dudas, ahí. En la clínica bíblica en Santana, estoy colaborando ahí con el grupo de cardiología porque hay un equipo también para hacer ergoespirometrías, entonces también estoy allá. Y también en el Centro de Investigación de Movimiento Humano de la UCR, ellos tienen también una oferta de servicios para la gente con ergoespirometrías y algunas otras cosas más. Entonces ahí también colaboro un poco con las ergos. O sea, no hay excusas para que la gente que esté interesada, no vaya a hacerlo. Aparte de eso, Max es una persona súper receptiva, súper amena y creo que de verdad que es uno de los profesionales que da gusto compartir y aprender y estar cerca, porque yo no lo digo solo porque estás acá, obviamente, pero yo puedo ver cómo esa pasión que tienes por todos estos temas de la prevención, riesgo, el tema cardiovascular y demás, lo llevas a otro nivel de compromiso. Y eso hace que des un valor agregado único. Y aparte de eso, el esfuerzo, porque bueno, ahorita no lo hablamos por cuestiones de tiempo, ya tenemos que ir cerrando el episodio, pero yo sé que haces un esfuerzo enorme por concientizar a otro grupo de profesionales de tu área de medicina en cuanto a la importancia también de ir expandiendo el conocimiento en relación al ejercicio físico, a la actividad física, para que cada vez tengamos un abordaje más integral. Y eso es algo que yo quería mencionar y creo que es digno de rescatar y resaltar también. Sí, bueno, no, te agradezco las palabras. La verdad es que yo muy honrado de estar aquí. La verdad es que yo creo que lo que uno aprende, uno se lo debe a alguien. Y yo creo que uno sobre todo se lo debe a la sociedad. Entonces uno se lo tiene que devolver de alguna manera. Y yo creo que tratando de dar información, no digo de educar porque eso suena tal vez un poquito arrogante, digamos, pero de dar información a la población, a los colegas, de compartir, de discutir, claro. Sobre todo de construir conocimientos. Yo siempre he dicho esa expresión, digamos, de que cuando uno está en algún lugar o cuando me toca dar una charla o me toca explicarle algo a alguien,
al final uno construye conocimiento de manera conjunta, como aquí, digamos, claro. A través de las preguntas, de las dudas, de las experiencias de otras personas, uno construye conocimiento conjunto, y yo creo que eso es como lo más importante. Y tal vez remarcando lo que decías ahora al final, una de las cosas que yo creo que hemos hecho en estos últimos años, y vale la pena decirlo, es a través de la Comisión de Rehabilitación Cardíaca y Cardiología Deportiva de la Asociación Costarricense de Cardiología. Es un poco largo todo eso, pero se ha logrado conformar un equipo multidisciplinario de trabajo donde somos muchos de muchas áreas que estamos metidos ahí. Entonces han surgido subcomisiones muy interesantes, como una específica de rehabilitación cardíaca, una específica de ergoespirometría, esta específica, digamos, de muerte súbita, que tuvimos un simposio en septiembre de este año, un simposio internacional, el primer simposio internacional de muerte súbita, donde vino gente de España, donde vino el doctor Brugada, por ejemplo, vino la doctora Mary Shepard, que es una patóloga inglesa que fue profesora mía, que es probablemente del top muy reconocida mundial, exacto. Entonces creo que ya hay un grupo de gente que son los que han llevado estas iniciativas hacia la Asamblea de Espacios Cardioprotegidos y demás, que somos conscientes de que es un grupo multidisciplinario, y yo creo que eso lo hace mucho más enriquecedor. Claro. Y bueno, y que estamos... Es una tarea muy difícil. Es complejo. La gente no lo dimensiona, pero crear esa red interdisciplinaria es complicado. Y alguien alguna vez me dijo, mira, es que los cambios en salud tardan unos 10 años. Y yo dije, bueno, ahí sí eso veo, porque vamos poco a poco, pero creo que, digamos, los últimos 6 años han sido bastante provechosos en términos de los alcances que hemos tenido, no solo con un programa como el del San Juan, sino también en incorporar a la parte médica con profesionales de movimiento humano, con terapeutas físicos, de entender que todos estamos en el mismo bando, claro, trabajando para un mismo objetivo. Yo creo que eso ha fortalecido muchísimo, digamos, estos conceptos de los que hablamos hoy y que podríamos hablar todo el día. No, fascinante, madre. De verdad que me parece fascinante y, como te digo, admirable, rescatable, y era digno de mencionar. Así que, bueno, yo te felicito realmente por todo ese trabajo, Max. Max, demasiadas gracias una vez más por el tiempo. Espero poder volver a grabar con vos. No, yo espero que sí. Yo espero que, no sé, la próxima tengamos algunas otras cosas que mostrar, algún estudio, alguna cosa, claro, algún proyecto de ley ya como no sé, alguna cosa, digamos, claro que consolidemos. Y no, de verdad que muy honrado por estar con vos, porque yo también tengo una admiración profunda por todo el trabajo que vos haces. Y es muy interesante estas conversaciones y los alcances que tienen espacios como los que vos tenés. O sea, yo creo que eso también es muy, muy importante, porque permite que uno exponga cosas en escenarios que probablemente si no, uno no tendría acceso. Que normalmente entonces, no se dan. Yo muy agradecido por poder estar acá. No, hombre, Mike, le agradecido soy yo, siempre muy honrado. Y pues bueno, a todos los que nos escuchen, los ven, agradecerles por el apoyo. Y una vez más, si ven que eso es de valor, ya sea para ustedes o para alguien más, por favor, compártanlo, ya que seguimos con nuestra misión fuerte, clara. Y nada, a seguir. Gracias. Muchas gracias. To the table. Stay strong. Stay strong. To the table. To the table.